Gracias nuevamente por acompañarnos con las propuestas de la entrevista del Pueblo Digital y en esta oportunidad muy especial porque por estas horas nosotros y también los candidatos a intendente nos hemos tomado un tiempito, unos minutos para respirar más profundo, relajarnos y buscar esa esencia de cada uno de nosotros, mejor dicho, de cada uno de ellos, para conocerlos más, para conocer alguna faceta tal vez hasta ahora desconocida de los candidatos a intendente. Y hoy estamos acá en este lugar que fue elegido por el candidato a intendente por el Frente Amplio, Álvaro Lima, a quien le agradecemos de todo corazón haber aceptado la propuesta. Primero que nos expliques por qué elegiste este lugar, como decías, emblemático para Salto. Buenos días, Estela. Gracias al Pueblo Digital por la invitación. Sí, me dieron la chance de elegir, por tanto, pensé rápidamente en este patio de la vieja jefatura de policía, con el pórtico, con esa puerta que es patrimonio histórico, un lugar quizás poco conocido, poco difundido, le damos poca importancia. Están en una zona muy céntrica, prácticamente en el corazón de la ciudad, y creo que es una de las cuestiones que tienen que ver con nuestro acervo cultural, con nuestro acervo histórico, con nuestras raíces, con las tradiciones, y creo que esta era una ocasión, ya que me dieron la chance de elegir el lugar, de poder estar, y bueno, creo que está muy, muy lindo, muy bien conservado, le está faltando difusión, y bueno. Bien. ¿Tiene que ver con tu niñez también, el lugar? Sí, tiene que ver. Nosotros nos criamos aquí en el centro, muy cerca, aquí en calle La Valleja, y este era uno de los lugares de los paseos tradicionales, ¿no? Claro. La Plaza Artigas, la vieja Plaza 33, no tenía esta reforma, veníamos, jugábamos, nos subíamos a los pinos, iniciábamos la guerra de los coquitos, ¿no? Mirá. Sí, acá éramos muy conocidos, visitábamos comercios que ya no existen, que han quedado en la historia, seguramente en algún álbum, en algunas fotografías, recuerdo, y los puedo nombrar porque ya no existen, El Triunfo, Manzanares, lo que, bueno, era Soracabana, lugares emblemáticos, lugares que visitábamos, que eran parte de nuestra niñez, jugar al fútbol en los canteros. ¿Se podía? Se podía, sí, no nos decían nada, otra época, ¿no? Otra familia, otra contención, no teníamos esos flagelos sociales que hoy han explotado, lamentablemente. Uno andaba tranquilamente por la calle, terminábamos de hacer los deberes a la tardecita y salíamos a jugar. Teníamos un primo que vivía casa por medio, y bueno, y éramos muy conocidos, éramos muy populares de niños, ¿no? Tanto, bueno, Andrés, mi hermana Ana, Marcelo, un primo mío, un primo nuestro, la parroquia del Carmen, la catequesis, el grupo de jóvenes. Es decir, que acá se forjó gran parte de una vocación que fue naciendo, que nada tenía que ver con la actividad política, ¿no? Porque en ese momento uno ni pensaba en la actividad política, veíamos, sí, por televisión, algunas noticias, porque éramos de mirar televisión, en aquel momento no había cable, pero bueno. Y pocos canales para elegir. Pocos canales para elegir, sí, una propuesta de programas interesantes, programas que nos marcaron, ¿no? Desde la niñez, pero bueno, fuimos conociendo esa faceta, o fuimos descubriendo esa faceta humana, ¿no? Que después se proyectó a través de lo que fue mi incursión en la Asociación Cristiana de Jóvenes, un movimiento vocacional de servicio, ahí integrando grupos de jóvenes, grupos de animadores. Bueno, ahí pasé por todas las etapas, ¿no? Justamente ayer estábamos en uno de los tantos actos que has cerrado y te presentaban eso tuyo, tu experiencia, digamos, en cuanto a trabajo y acercamiento a niños y jóvenes. Y me gustaría que hablaras un poco más de eso, porque seguramente sacaste enseñanzas, ¿no? De esa relación y de ese trabajo. Sí, sí. Desde muy adolescente, 15, 16 años, empecé a trabajar con grupos de jóvenes. Primero como integrante de esos grupos, después como líder de esos grupos, coordinador. Fui integrante de un equipo de formación de líderes juveniles a nivel nacional, del movimiento, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y después empecé la incursión ya estudiando en la etapa final de la carrera en la Universidad de la República. Yo soy abogado,
recibido en el año 2002, fines de 2002, empecé a ejercer en agosto de 2003 y ya 2000-2001 nos insertamos a un programa de contención, de abordaje a toda la problemática de la familia, de la infancia y la adolescencia, específicamente con la posibilidad de llevar a través del juego y de la recreación un espacio de inserción social comunitaria a través de el programa Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle, que aún subsiste, 20 y pico de años después todavía subsiste, y esa modalidad del operador de calle, ¿no? Andaba recorriendo las calles, identificado con un carnet, divisando aquellos lugares donde había gurises. En aquel momento empezaba aquella tarea del cuidador, ¿no? Que le cuido el auto, le cuido la moto. Mira, es cierto. Y teníamos identificados en la ciudad varios puntos donde uno llegaba con el equipo del programa, compartíamos un espacio de recreación, de juego con los niños, se compartía una merienda y teníamos varios lugares identificados. Y eso creo que nos fue primeramente introduciendo a un mundo donde veíamos cosas que no nos parecían, que nadie tiene que vivir ni pasar, ¿no? Por un montón de vulnerabilidades económicas, sociales, familiares, alejadas y ajenas a lo que uno vivió. No vivimos nunca en el confort ni en la seguridad económica, pero tampoco nos faltó nada. Clase media, eso fue y sigue siendo nuestra familia, pero sí veíamos esa realidad, repito, que nada tenía que ver en ese entonces con nuestro deseo de incursionar en la actividad política, pero nuestra formación, nuestro acervo cristiano, siendo parte de ese movimiento como es la CJ, nos fue empezando a abrir la cabeza. Y nos acercamos al final de la carrera, y bueno, y a partir de ahí empezamos a percibir que podíamos dedicar o fortalecer esa vocación de servicio. Y después todo lo que significó el trabajo, ya así como profesional, en el programa Miguel Magone, de la obra social Don Bosco, un convenio entre la congregación salesiana y el INAU al principio, después toda la parte de la política penal juvenil se separó, se creó el INISA, y ahí la tarea nuestra era la de asesorar y de orientar acerca de los derechos a partir del Código de la Niñez y la Adolescencia y alguna asistencia a nivel juzgado y fiscalía de los adolescentes captados por el sistema que tenían conflictos con la ley. Y ahí estuvimos 16 años y medio trabajando, y el tiempo y la actividad política partidaria nos ha hecho encontrar hoy con hombres, hoy con mujeres que han pasado por ese programa, que dejamos de ver durante muchos años. En algunos casos identificaba los rostros, pero no me acordaba del nombre. Y bueno, y esta actividad nos dio la satisfacción de encontrar muchos jóvenes que, bueno, retomaron el camino, que conformaron su proyecto de vida, familiar, laboral. Profe, ¿se acuerda que usted? Y bueno, y ahí surgen esas cuestiones, ¿no? Álvaro, ¿qué te emociona? ¿Qué te conmueve? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna desigualdad? Pero algo que sientas que profundamente te conmueve y bueno, y te hace sentir tal vez hasta vulnerable de las emociones, ¿no? Yo creo que recuerdos de la niñez. La niñez a nosotros nos forjó los valores básicos de convivencia. Y estoy convencido de que esa etapa para cualquier persona es fundamental. Los recuerdos de la escuela, los recuerdos de los campamentos en la CJ, ese contacto con la naturaleza. Acampar es algo que me gusta mucho y es algo que tengo previsto hacer después del 11 de mayo. Desconectarme, desaparecer 3 o 4 días, porque esta actividad es desgastante, esta actividad es sacrificada, esta actividad es privativa de muchas cosas. Personalmente y desde lo familiar he dejado mucho de lado. Soy una persona en solitario, he convivido con la soledad, me adapté, quizás sea difícil de entender para mucha gente, pero creo que también tiene que ver con un camino que nos hemos trazado, pero esos recuerdos que despiertan mucha afectividad, las idas a Termas del Arapey, que es el lugar turístico de descanso preferido por la familia, y cada vez que voy hoy, después de 30, 35, 40 años, despierta cierta emotividad. Sí. Pero también desde la profesión y viendo
situaciones que tienen que ver con la familia y con las disputas familiares. Todo eso llevó a que en algún momento dijera, bueno, o separo o empiezo a tener una mirada mucho más fría y distante o me va a afectar de una manera que no voy a poder trabajar. Desde la profesión siempre hemos dado prioridad a la parte familiar, a todo lo que es la parte del relacionamiento, separaciones de padres y madres, los hijos que quedan en el medio, resolver sobre cuestiones que tienen que ver con los convenios, las visitas, las tenencias, las pensiones alimenticias, todo el escenario de la violencia doméstica que se incorporó posteriormente. Todo eso, todo ese contexto de conflictividad a nosotros en algún momento nos generó la necesidad de tener que internamente decidir o separo o la vamos a pasar mal. Y creo que después, cuando incursionamos en la actividad política y empezamos a ver muchas injusticias y a entender que un gobernante lo que tiene que hacer es tratar de brindar condiciones para que esas injusticias desaparezcan, bueno, creo que esa experiencia profesional trasladada al campo político nos ha ayudado a no internalizarnos, a no penetrarnos tanto con el problema, no porque no nos interese, sino como un mecanismo preventivo para tener una visión mucho más equilibrada y para actuar y resolver rápido, porque ahí hay que actuar y resolver rápido. ¿Tu familia hoy por hoy entonces la conforman tu mamá y tus hermanos o consideras que tienes una familia? No, esa es la familia sanguínea. Nosotros perdimos a nuestro padre hace ya 10 años, eso también fue determinante para todo lo que vino después. Siempre digo que cuando las personas desaparecen, la ausencia física es lo que más lastima, lo que más duele, ¿no? Y es difícil de convivir. Y eso genera frustraciones, genera miedo, genera desencanto. Nosotros somos parte de una familia muy unida. Y en este mundo político, y sobre todo a partir de la aparición de las redes sociales, hay mucha perniciosidad alrededor. Hay mucha cosa que tiene que ver con cuestiones que no tienen nada que ver con la actividad pública. Y es importante saber distinguir y administrar las emociones, qué mecanismos adoptar, ¿verdad? Y para ello, bueno, hay que tomar algunos recaudos. Pero si no tuviese esa tradición familiar, sería mucho más difícil. Uno se mostraría mucho más vulnerable. O sea que tenés como un mecanismo de defensa incorporado prácticamente. Sí, incluso para esta campaña, ¿no? Nosotros no escuchamos radio, no escuchamos tele, no leemos diario. Por supuesto, en redes sociales estamos pendientes de los contenidos de nuestras redes y miramos páginas o miramos portales o miramos canales oficiales. No nos interesa el mundo particular, familiar, individual. Estamos enfocados en la tarea y creo que nos ha servido, creo que hemos ganado mucha tranquilidad, mucha paz, nos sentimos muy bien. Personalmente me siento mejor ahora que en el escenario 2024. Claro. Siendo la departamental una elección muy difícil. Es la elección más difícil que una presidencial, y cuando uno es candidato mucho más, porque tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con lo que pasa todos los días, tiene que ver con un nivel de exigencia mucho más elevado y tiene que ver con la menos paciencia que la población tiene. Pero creo que son todos recaudos muy, pero muy valiosos que en la medida que uno lo sepa divisar y administrar, creo que los resultados son buenos. Me quedé con el tema del campamento. ¿Sí? ¿Solo también hablabas de cierta soledad, un campamento solo para reflexionar, para divertirte o con qué objetivo? No, la soledad la busco en mi domicilio, la busco en el tiempo libre, me gusta mucho leer, me gusta más la lectura que los contenidos audiovisuales. Me gusta cuando llega el fin de semana estar en un lugar donde podamos reflexionar, donde podamos pensar, evaluar. He participado de algunos retiros espirituales, también incursioné en el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano, he estudiado Derecho Canónico, que era algo que me gustó siempre y que en la universidad pública nos da esa chance. Y a partir de ahí nos vinculamos a la conferencia episcopal, hemos asesorado en alguna época a
la Iglesia Católica, somos de tradición católica cristiana y hemos participado en algunos encuentros, en algunas jornadas, sobre todo de la Sociedad Argentina de Derecho Canónico, en algunos encuentros regionales, la visita a Italia y al Vaticano Es cierto, nos acordábamos hace y unos bueno, y días. tiene que ver con todo eso, ¿no? Está pendiente volver, queremos realizar algunas gestiones para la comunidad católica en Salto y eso de llegar hasta allá y de poder visitar al Papa Francisco con todo lo que sucedió después, Sí. bueno, creo que eso fue un hecho muy importante en nuestra vida, pero también desde la fe cristiana hemos intentado promover y generar un lado mucho más humano y conciliador al momento de incursionar en esta actividad. A ver, ustedes que están en los medios de comunicación pueden evaluar a cada candidato o a cada otro político. No estamos en la línea de la confrontación. Nosotros proponemos y trabajamos todo el tiempo y eso marca agenda pública y para nosotros eso es importante. Y creo que contribuye a intentar construir un mundo mucho más humano, mucho más solidario, mucho más sensible, porque creo que son cuestiones que un gobernante tiene que incorporar, si no, la cosa no funciona. Pero al mismo tiempo, no meterse dentro del problema. No es fácil, pero esa experiencia de vocación y de servicio que hemos tenido desde la CJ, desde la Congregación Salesiana, desde el Tribunal Eclesiástico, es importante. Y cuando hablamos de campamentos, no, campamentos grupales, campamentos de jóvenes, campamentos de grandes. Durante más de 10 años participé en forma voluntaria de actividades. No, pero te hablo del campamento que te propones para después del 11 de mayo. Ese es con un grupo, también. Un grupo cercano, ahí hay gente vinculada a la actividad política y hay gente vinculada a la vida. Bien. Y sí, vamos a hacerlo, pero no vamos a dar detalles de dónde vamos a hacerlo. Está bien. No, muchísimas gracias, Álvaro, ha sido un gusto y bueno, esperemos que termines también en armonía y en paz todo este trabajo, esta presión de este tiempo y por eso era nuestra invitación hoy a hacer un parate, bajar un poquito a conocer otras cosas. Gracias por la invitación y sí, la verdad que nos vamos a cumplir la jornada de hoy con los compromisos con otro ánimo, con otro espíritu, haciendo algo diferente, que es bueno, ¿no? Descomprimir es bueno cada tanto y sobre todo a tan poco de una decisión importante. Gracias por la invitación.